Prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también. Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total. Desde el presente viajamos al pasado y, ¿qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales. Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender. ¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? 4 paredes y gente brillante adentro. Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar en el Destape Radio. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos nosotros en la cabina de conducción de este viaje al infinito y más allá. Mi nombre es Nora Bar, estamos con Sebastián Díaz, Evo Gedabar, Yeye Estrano, en fin, todo el equipo del Destape para iniciar este viaje que hacemos todos los viernes de 7 a 8 de la noche por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Esta semana con, si cabe, mayor incertidumbre aún en el sistema científico por una resolución que se dio a conocer ayer en el Boletín Oficial que aparentemente va a permitir revisar todos los programas que correspondían al ex Ministerio de Ciencia y Tecnología. No sabemos por quién, no está dicho en la resolución. La resolución es poco clara, pero por supuesto llenó de dudas a todo el universo científico de nuestro país porque dice que se van a privilegiar estrictamente las áreas del agro, la innovación, la salud, los trabajos que tengan que ver con tecnología, lo que podría dejar afuera, como decimos, no está explicitado de forma clara, pero podría dejar afuera no solo a los trabajos de ciencias sociales, que es lo primero que aparece y que motivó un repudio de varias asociaciones, sino también a investigaciones, por ejemplo, sobre matemática, física, astronomía y otras que no tienen una aplicación directa. Además de que nunca se sabe qué trabajos se pueden aplicar. Nunca se sabe de antemano cuáles son los trabajos científicos que van a conducir hacia una patente o una aplicación industrial o práctica. Así que si cabía mayor incertidumbre aún, muchos investigadores e investigadoras sienten que los están menospreciando en todo momento y de alguna manera creando las condiciones para favorecer una emigración, ya sea del sistema científico hacia el mundo privado o directamente fuera del país. Y con esta noticia, no muy optimista, tenemos otros temas que sí son un poco más optimistas. Iniciamos un nuevo viaje al infinito y más allá. 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 Para aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por el Destape Radio. Bienvenidos nuevamente, aquí estamos haciendo Al Infinito y Más Allá, repasando como cada viernes lo más destacado en ciencia, salud y tecnología. Como ustedes saben, estamos en vivo en el Destape hasta las 8 de la noche
acompañándolos. Ustedes, como saben, ya pueden comenzar a participar a través de nuestras vías de comunicación, vía WhatsApp al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. Si quieren escribirnos vía Twitter, lo pueden hacer a @alinfinito1070 y @eldestape_radio, siempre con el hashtag al infinito y más allá. Además, los leemos en el chat de YouTube. Nos pueden seguir a través de la transmisión de YouTube, a través de TDA, a través del canal número 20 de Telecentro y a través de AM 1070. No se olviden además que en la semana, donde quieran y cuando quieran, pueden seguir disfrutando de los contenidos del programa en formato de audio o podcast entrando en www.norabar.com.ar para encontrarse allí con talentos, noticias, cada una de las entrevistas y todos los programas completos del ciclo www.norabar.com.ar. Nora, si te parece, vamos entonces rápidamente a la primera entrevista de este día. Así es, y los invitamos a un programa realmente de lujo, con dos súper expertos en los temas que vamos a tocar, y los vamos a tocar porque justamente son las noticias de los últimos días, no estrictamente la última semana, pero sí de los últimos días. Y son temas que conciernen a muchísima gente. Uno de ellos es el ACV, el ataque cerebrovascular. Hay noticias de las buenas y de las malas que tienen que ver con el accidente cerebrovascular, y para conocer un poco más de esto tenemos en línea, y nos vamos ya mismo, esperemos que la tecnología nos acompañe, a Canadá para hablar con Luciano Sposato. Actualmente es profesor de neurología y jefe del programa de accidentes cerebrovasculares del Departamento de Ciencias Neurológicas Clínicas del Centro de Ciencias de la Salud en la Universidad Western, en Canadá. Neurólogo especializado en accidentes cerebrovasculares y médico investigador con nombramientos cruzados con los departamentos de epidemiología y bioestadística y anatomía y biología celular en Western University. Además, es presidente inaugural del Brain and Heart Task Force de la Organización Mundial de Accidentes Cerebrovasculares, es miembro del Consejo Editorial y editor de la sección de Neurocardiología de Stroke de la Asociación Americana del Corazón, y es miembro además del Consejo Editorial de Neurology de la Academia Americana de Neurología. Hola Luciano, ¿cómo estás? Hola Nora, ¿cómo estás? Tanto gusto hablar con vos. Ay, bueno, qué suerte. Yo te escucho muy bien, no sé si vos nos escuchás bien. Sí, perfectamente bien. ¿Qué hora es ahora en Canadá? Un poquito más temprano que allá, son las 5:10 de la tarde, 5:12 de la tarde. Ah, bueno, pero deben estar ya bajo la nieve o con mucho frío, ¿no? Sí, estamos tapados de nieve y ya es casi de noche. Ah, mira, bueno. Así que típico invierno canadiense. Luciano, se pelean por vos todas las asociaciones y con justicia, porque ya cuando estabas aquí en la Argentina eras un hombre de referencia en materia de accidente cerebrovascular. Si bien sos neurólogo, te dedicaste mucho en particular a este tema, y bueno, emigraste a Canadá y vemos que tu carrera se fue hacia el cielo. Sí, por suerte Canadá es un país con muchas oportunidades y son tantas oportunidades que tenés que aprender a decir que no a algunas cosas, porque si no te sobrecargas y parece que nunca te alcanza el tiempo. Pero la verdad que es un país que me recibió muy bien, con los brazos abiertos, nunca me hicieron sentir que era un extranjero y me sentí siempre muy cómodo. Y pudiste dedicarte no solo a tratar el stroke, sino también a investigarlo en condiciones que son, bueno, muy diferentes por lo pronto de los que se dan en la Argentina, donde en general los médicos que quieren hacer investigación tienen que estar investigando a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana, ¿no es cierto? A vos allí en Canadá tenés la oportunidad de tratar, porque tratás pacientes con stroke, pero además también te dedicás a la investigación. Sí, dedico mucho tiempo a la investigación. Lo que no significa que tampoco siga trabajando hasta las 2 de la mañana o 3 de la mañana como hacía en Argentina. La diferencia es que uno tiene con más recursos y se puede enfocar directamente en el trabajo y no en tratar de buscar con desesperación algún recurso para poder hacer investigación.
Claro, bueno, entonces quiere decir que un poco sos de esas personas que tienen el sí fácil, les cuesta decir que no y solés trabajar un poco no digamos por adicción, pero sos un poco workaholic, ¿no? Sí, porque, ¿sabes qué? La investigación es como oxígeno, es como la parte divertida, es como el juego de la profesión, ¿no? Ver pacientes a veces, cuando uno ve pacientes con ACV, la realidad puede ser muy dura y cuando uno vuelve a casa se siente mal porque no todo siempre sale bien, porque hay cosas que como médicos no podemos cambiar. Y hacer investigaciones como que siempre tiene ese aire de poder ir avanzando, poder conocer cosas nuevas, poder mejorar la forma en que tratamos a los pacientes y es la parte de la esperanza, ¿no? La parte que a uno más le gusta. Así es, bueno, y se va avanzando, a pesar de que la ACV, como sabemos, es una condición, un cuadro que vos estuviste hace pocos días en Buenos Aires y una de las cosas que comentaron es que la ACV no solo está creciendo la cantidad de casos, sino también aumentando en jóvenes. ¿Cómo es eso? Sí, la verdad que la cantidad de casos de ACV que estamos viendo a veces es difícil de creer, porque la población mundial va envejeciendo y a medida que envejecemos tenemos más riesgo de tener ACVs y como hay mucha más gente viviendo por arriba de la edad de 65 años, es común que haya más pacientes con ACV. Pero la contracara de eso también es que, dado que el mundo en cierta forma se está occidentalizando, por ejemplo, en China, con el crecimiento del Producto Bruto Interno espectacular que tuvieron en los últimos 20 años, 25 años, la gente joven que iba al trabajo en bicicleta o caminando, ahora usa un auto, la gente que tenía una dieta muy sana, basada en verduras y frutas, ahora está comiendo productos procesados, eso hace que suba la presión arterial, la hipertensión. Gente joven que no fumaba empezó a fumar y eso la consecuencia directa es que 5 o 10 años más tarde la incidencia, es decir, la cantidad de nuevos casos de ACV va aumentando en las poblaciones jóvenes. También el uso de drogas, ¿no? Drogas sintéticas, eso ha tenido un impacto bastante grande. Entonces ahora es más común ver una persona, por ejemplo, menor de 40 o de 50 que llega con una ACV al hospital. Y sin embargo, otra de los datos que ustedes nos dieron cuando estuvieron en una reunión con médicos aquí en Buenos Aires, es que gran parte de los ACV son prevenibles, o sea, no ocurren, uno le llama accidente cerebrovascular, pero no ocurren porque uno está destinado a eso, sino por una cantidad de factores que se pueden modificar. Exacto. Mira, Nora, tenemos factores que podemos modificar y otros que no. Los que no podemos modificar son la carga genética, que ya viene incorporada, la historia familiar, pero los que sí podemos modificar son los que dependen de nosotros, que son, por ejemplo, hacer deporte, hacer ejercicio, hacer una dieta sana. La dieta que hoy sabemos que es más saludable desde el punto de vista cardio y cerebrovascular es la mediterránea, con muchas frutas, verduras, aceite de oliva, etcétera. Tener una presión baja, realmente baja. Los límites para los cuales ahora consideramos una presión que sea normal son mucho menores. No tener diabetes, y si uno tiene diabetes, controlarla muy de cerca, bajar el colesterol, no fumar, no tomar alcohol, que es importantísimo. Cada vez se reconoce más el alcohol como un factor de sumo riesgo. En las guías canadienses dicen que tomar más de 2 copas por semana ya es peligroso, no solo para enfermedades cerebrovasculares, sino para el riesgo de cáncer. Y ahora lo mismo acaba de aparecer en Estados Unidos la semana pasada. Justamente estaba leyendo en el diario The New York Times que incluso están evaluando si ponerle un aviso en las botellas de alcohol similar al que tienen, por ejemplo, los cigarrillos, advirtiendo de este riesgo que aumenta, ¿no?, con el alcohol. En la Argentina todavía queda esa idea de que hay que tomar un vasito de alcohol por día o de vino por día porque es mejor, y sin embargo se sabe que cualquier cantidad de alcohol
aumenta el riesgo de enfermedades, ¿no? Es así, Nora, es una buena oportunidad. Como vos sabés, yo trabajé en la Fundación Favaloro, lo admiro al doctor Favaloro, pero en el momento en que él dijo que tomar una copa de vino todos los días era algo saludable, fue hace muchísimos años y la ciencia continuó avanzando y hoy sabemos que tomar una copa de vino todos los días no es sano. Y es un gran mito que se ha formado y el mayor problema es el cáncer, es el riesgo de desarrollar cáncer asociado al alcohol. El alcohol es una bebida o es una costumbre que está más socialmente aceptada, pero va a requerir un cambio cultural muy grande en los próximos años para que se equipare a, como vos decías, el cigarrillo, por ejemplo, que sabemos que es muy dañino para la salud. Y Luciano, bueno, tu visita a Buenos Aires se produjo en el contexto de que hay un avance importante en materia de tratamiento del ACV agudo, ¿no? O sea, el ACV, por supuesto, se produce, hay que atenderlo muy rápido y después habrá que hacer, continuar vigilando a esa persona, se le da el alta y a veces tiene que seguir en tratamiento. Pero en el momento del ACV agudo, los médicos contaban con con ciertas herramientas en su botiquín para atenderlo y ahora aparentemente tienen una herramienta que es más veloz y mejor, digamos, para aplicarse. ¿Cómo es eso y qué podemos esperar aquí en la Argentina si vamos a tener la posibilidad de que llegue a la Argentina ese fármaco? Sí, Nora, es muy interesante porque hasta 1995 no había ningún tratamiento agudo para la ACV. O sea, una persona venía al hospital y la verdad que no había mucho para ofrecerle en términos de revertir el cuadro en forma aguda. En general, eso se fue usando en el mundo, se fue incorporando. Argentina tardó un poquito más en incorporarlo, pero después ya se hizo casi moneda corriente en la mayoría de los hospitales que tienen un gran volumen de pacientes con ACV. A partir de hace aproximadamente un año, en septiembre de 2023, en Canadá empezamos a adoptar un nuevo tratamiento que es una droga muy parecida a esta que se usa para revertir el ACV dentro de las primeras 4 horas y media. Pero tiene la ventaja de que en lugar de tener que mezclarla ahí en el momento en que llega el paciente, que en general requiere un tiempo bastante prolongado, y calcular una dosis de una manera bastante complicada, esta droga tiene un rango de dosis que es mucho más fácil de calcular y por otra parte se mezcla muy muy fácil y se puede administrar simplemente con lo que llamamos un bolo, que es una jeringa intravenosa rápidamente en lugar de tener que esperar 1 hora como se hacía con la otra droga. En general, la ventaja de esta medicación es que es muy potente, que dura un poquito más y que acorta los tiempos. A nosotros en total nos acortó la preparación de la droga y el inicio del tratamiento 6 minutos, comparando un año con el año anterior. Y 6 minutos es muchísimo porque por cada minuto que pasa un paciente sin tratarse mueren 2 millones de neuronas. O sea que fácilmente 6 por 2 son 12 millones de neuronas que estamos salvando simplemente por tener una droga nueva. Eso es importantísimo. Y en cuestión de costos, ¿cómo se compara con el tratamiento que estaban utilizando? Son muy similares, no hay una gran diferencia en términos de costo. Y de hecho, como es una droga que viene en frascos específicos para este tratamiento, no se desperdicia, lo que permite que digamos, para el sistema de salud en general sea de menor costo. Bueno, o sea, es un avance por donde se lo mire, y especialmente porque, como vos acabas de mencionar, Luciano, hasta 6 minutos hacen una diferencia, ¿no? O sea, ustedes cuando tratan a un paciente que llega al hospital con síntomas de ACV, se desata un protocolo vertiginoso, ¿no? Exacto, mira, es una buena oportunidad porque estaba pensando, la gente que nos está escuchando debe decir 6 minutos no es nada, tanto lío por una droga por 6 minutos, pero no, en realidad, para que se den una idea, nuestro estándar es que desde que llega el paciente al hospital hasta que se hace la tomografía, no pueden pasar más de 10 minutos, y desde que llega el paciente al hospital, desde que pasan por la puerta del hospital hasta que empieza el tratamiento, no pueden pasar menos de 30 minutos. Y los hospitales en mi provincia, que es la provincia de Ontario,
compiten por ver quiénes tienen el tiempo más corto y la menor tasa de complicaciones. Entonces, si pensás 6 minutos de 30, es un porcentaje bastante alto lo que ahorramos. Claro, es una diferencia astronómica. Impresionante. Y bueno, hablemos de Fórmula 1. Eso es la Fórmula 1 de la medicina, ¿no? Tienen que actuar a una velocidad que me imagino cómo terminás el día con la adrenalina que debe correr a raudales, ¿no? Cuando llega un paciente. Vos sabés que casualmente ayer estaba de guardia y no paraban de llegar los pacientes y ya a las 2 de la mañana estaba agotado. Y una paciente vino y me dijo, yo te vi hoy a la mañana y te vuelvo a ver ahora y sos otra persona, no quedó nada de vos. Porque es así, es constante, es permanente y es a un ritmo muy, muy, muy rápido. Claro, y tener que tomar decisiones a esa velocidad y bueno, cuidando de no equivocarse, ¿no? No lo envidio, pero te quiero hacer una última pregunta porque vos trabajaste, hiciste un trabajo de investigación sobre eso, que tiene que ver con la relación entre los micro-ACV y la demencia. Nosotros todos pensamos, nadie quiere, por supuesto, tener un ACV, digamos, es uno de los terrores que tenemos en nuestra vida actual, occidental, urbana, que nos toque eso. Ojalá que a nadie tuviera que tocarle, pero además pueden ocurrir micro ACV y eso se vincula también con mayor riesgo de demencia. Sí, Nora, por cada ACV que vemos que se manifiesta clásicamente como un ACV, hay 6 ACV silenciosos, que nosotros los llamamos infartos silentes o microinfartos, que en general tienen la forma de microinfartos porque son muy pequeños, los llamamos así porque son muy pequeños. Y cuando esos pequeños ACV silenciosos se van sumando en el cerebro, hacen que se atrofie parte del cerebro que está conectado con esa parte del cerebro, con esa parte que tuvo el infarto, y aparte esas neuronas que tuvieron el microinfarto también se mueren. Es decir, que la sumatoria de esos microinfartos a lo largo de muchos años termina ocasionando demencia. También, por supuesto, actúa a la par de los cambios que se generan en la enfermedad de Alzheimer a veces, ¿no? No hay enfermedad de Alzheimer que no tenga microinfartos en general. Todas las demencias en general terminan siendo mixtas de este tipo. Bueno, otra razón más y de mucho peso para cuidarnos en la alimentación, hacer todo eso que nos recomendaste hace un ratito, tenerla. ¿Cuáles son los números de presión considerados saludables o que no pueden aumentar el riesgo de ACV? Mira, eso va cambiando todo el tiempo, pero yo diría que si uno quiere estar en un rango saludable, como mínimo tendría que ser 120-80. Okay. Y en pacientes con ACV en realidad somos bastante estrictos. Y lo ideal es que la presión se la tome uno en la casa, con 30 minutos de no haber hecho nada, sin estrés, sin café, sin haber fumado, sin haber hecho ejercicio, y esa es la que realmente cuenta, ¿no? Si esa presión es más de 120-80, hay que empezar a tomarla más seguido y ver que no esté consistentemente por arriba de esos niveles. Muy bien, nos vamos con esta recomendación, actividad física, todo lo que decimos siempre, pero además presión bien controlada para prevenir el ACV y los micro ACV. Luciano, te agradecemos muchísimo estos minutos, te mandamos un abrazo gigante y por supuesto, bueno, siempre seguimos en contacto para saber las novedades más importantes en materia de stroke o accidente cerebrovascular. Muchas gracias, Nora, un abrazo a todos por allá. Bueno. Estuvimos hablando con Luciano Sposato, profesor de neurología, jefe del programa de accidentes cerebrovasculares de la Universidad Western de Canadá, neurólogo especializado en accidentes cerebrovasculares, investigador. Bueno, también trabaja en los departamentos de epidemiología y bioestadística y biología celular en esta misma universidad. Presidente inaugural del Brain and Heart Task Force de la Organización Mundial de ACV,
y miembro del Consejo Editorial y editor de la sección Neurocardiología de Stroke, la revista más importante en este tema. Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá. Atención, Nora. La emergencia de antibióticos podría cobrarse 40 millones de vidas en los próximos 25 años. Así es, se repite y se repite. A medida que las superbacterias se propagan por todo el mundo, las tasas de mortalidad por resistencia a los antimicrobianos se duplicarán. Lo advirtió la exministra de Salud del Reino Unido, Dame Sally Davis. Alrededor de 1 millón de personas mueren cada año debido a la propagación de microbios resistentes, y esa cifra va a aumentar en los próximos 25 años, afirmó en una entrevista que le hicieron en el diario inglés The Guardian. Es realmente aterrador. Las estimaciones sugieren que para 2050 las tasas de mortalidad por resistencia a los antimicrobianos van a crecer mucho y las personas mayores estarán especialmente en riesgo. La ciencia argentina, una vez más galardonada. Un científico del CONICET ganó el premio UNESCO ICOMOS Cultura y Naturaleza, Nora. Así es, bueno, iniciamos el año y siguen los premios. El galardonado fue el arqueólogo Kevin Lane por sus proyectos de rehabilitación de represas prehispánicas para el suministro de agua a comunidades. La solución moderna a la escasez de agua en las zonas andinas es la construcción de represas de cemento, que son rígidas, ¿no? Y son también muy caras. Y frente a los temblores frecuentes en la zona, pueden fallar en 25 a 35 años. Demostramos que una alternativa es restaurar represas prehispánicas. No solo requieren menor presupuesto, sino que por ser construcciones flexibles, basadas en técnicas incaicas y de otros pueblos prehispánicos, son muy resistentes a los sismos y además preservamos el patrimonio cultural de la región, afirmó Kevin Lane. Sistemas de inteligencia artificial pueden pronosticar mutaciones virales, por ahora a corto plazo. Así es, la inteligencia artificial avanza y los virus, en particular los virus de ARN como el SARS-CoV-2, evolucionan constantemente acumulando mutaciones. Algunos de estos cambios son ventajosos para el virus, ya que le permiten evadir la inmunidad del anfitrión y propagarse rápidamente. Entonces es importante poder predecir cómo van a evolucionar, porque así los investigadores podrían, en principio, en teoría, diseñar vacunas y tratamientos antivirales con antelación. Sin embargo, según un artículo que publicó la revista Nature, la inteligencia artificial todavía está lejos de pronosticar variantes que ocurrirán en un futuro lejano. ¿Sabías que...? ¿Sabías que, aunque durante los últimos miles de años, los Homo sapiens acumulamos un enorme saber, expresado en miles de descubrimientos, inventos y conquistas, hoy nos enfrentamos a un mundo al borde del colapso ecológico, en el que abunda la desinformación, y nos precipitamos hacia una era dominada por la inteligencia artificial que no sabemos si podremos controlar? El influyente pensador Yuval Noah Harari desgrana en su nuevo libro, Nexus, una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la inteligencia artificial, de Editorial Debate, los continuos despropósitos de nuestra especie que condujeron a guerras y destrucción de forma recurrente y nos hacen temer por el futuro. La inteligencia artificial es la primera tecnología en la historia que puede tomar decisiones y crear ideas por sí misma, y que podría incluso arrebatarle el poder a los humanos, escribe. Los chips de silicio pueden crear espías que nunca duermen, financieras que nunca olvidan y déspotas que nunca mueren. La ciencia ficción ya planteó escenarios distópicos, pero Harari advierte que esta vez están a un paso de hacerse realidad.
No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. Y en el regreso de Maldita Suerte a la tarde del Destape no podía faltar uno de los columnistas fundamentales de los últimos años de Maldita, en particular en el último, en el año pasado. Ahí va. Estalló Maldita en Uruguay, una cantidad impresionante de oyentes uruguayos. Ahí va. Viral, nuestro amigo Víctor Hugo Acosta Tornú, analista político, ex asesor del Frente Amplio. Buenas tardes, un aplauso para Víctor Hugo. Bienvenido. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Buenas tardes! Uruguayo. ¡Vamos arriba el Destape! Pero ¡Qué vamos. gusto estar aquí de vuelta, Enanino. Matías! A ver, Bueno. que ahí va, ahí va, ahí va. Ahí, bien de bien. Bien. Este el tuyo que también nos ha sabido dar muchísima alegría, Sí, realmente. Los primeros pasos aquí en el Destape, pues fuimos con todo allá y ahora volvimos con todo acá. Sí, siempre con todo. Un poco cambiante también, para mi gusto, pero Así me imagino. Claro, demasiado cambio para tratarse Pero de... antes que nada, Matías, como para cumplir con la tradición, porque tú sabes que la tradición para el uruguayo es muy importante, ¿no? Sí, lo sé. ¿Sí? A diferencia de los argentinos, que bueno, como vemos aquí con estos cambios constantes, bueno, hay una parece tradición. que siempre quieren quemar todo y empezar de cero. Es como la costumbre del argentino. Sí, ¿no? sí. El uruguayo, en cambio, reivindica todo lo que es la tradición, Que la nada cambie. permanencia, la constancia, ¿no? La constancia, claro. La costumbre, Matías. Y por eso, fiel a esa tradición, voy a pedir que me permita saludar a alguno de los pueblos Sí, de claro, mi cómo no, querido por país. supuesto. Sí, sí. La República Oriental del Uruguay. El Destape 1070. Cada mediodía, Adrián Murano te muestra un mundo cortado por la misma tijera. Verdades afiladas, lunes a viernes, de 12 a 14 horas, por El Destape. ¿Ya conocés la bolsa de empleo del Destape? El lugar para que encuentres laburo o trabajadoras y trabajadores para tu empresa. ¿Estás buscando trabajo? Subí tu perfil a postulantes. ¿Estás buscando personal? Subí tu anuncio a contrataciones. Confianza y apoyo mutuo. A la feria la hacemos entre todos. La salida es colectiva y te necesitamos para seguir haciendo historia. Entrá al destapeweb.com, cliquea en el banner y formá parte. Parece que hay una invasión de argentinos en Punta del Este y en las playas uruguayas. No sé cómo están ustedes con este tema, ¿no? Pero parece que hay un boom de argentinos Y no. en las playas uruguayas. Contento, Matías, contento. No parece. No, contento. Mejor Chucho te diría más que de recibir a nuestro hermano argentino nuevamente de manera masiva, ¿está? Como Sí. hacía años que no lo podíamos hacer por el tema del tipo de cambio que nos lo beneficiaba, ¿no? Bueno. Pero también preocupado porque ese cambio en la paridad monetaria saca la luz lo peor de los argentinos, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Y ese agrande, esa petulancia, ese creerse más que los demás, Matías, Ah, sí. ¿no? Que lo vuelve al argentino realmente ¿Qué? difícil de soportar. ¿tá? Difícil de soportar. No te digo que llegue a ser insoportable, pero igual ajustense los cinturones porque estamos por arribar a destino. Está cerquita, digamos. Difícil, Claro. ahí casi. Ahí nomás. Es que no es que nos caigan mal los argentinos por ser argentinos. No lo tomen a mal, no lo tomen a mal. ¿Cuántas aclaraciones previas? No, pero lo que sí es molesto es una característica típica del argentino, reforzada por el tema del tipo de cambio, ¿tá? Ajá. Que es la de la ostentación, Matías. La ostentación. Ostentación. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Y que la mayoría de los argentinos que durante años dejaron de venir para el Uruguay, Sí. ¿no? Solo venían ¿quiénes? Los más ricos. Claro, Bueno, sí. es Porque ellos sí pueden ostentar tranquilos, total de sobra. Sí. Pero en cambio, ¿qué pasaba con el medio pelo, con el argentino medio pelo? ¿Qué? Podían pagar si querían una vacación en el Uruguay, pero tenían que ser humilde, austero, sobrio. Claro, sí. En cambio, y eso al argentino no le interesa. No le interesa. Para eso vacaciones, para eso ni me voy, dice el argentino. Para eso ni me voy, dice el argentino. Al argentino le interesa entrar a un negocio en Punta del Este, en Piriápolis, en La Sí, Paloma, en donde sí, sea, sí. y decir... ¿Qué? ¿Qué haces, uruguayo? ¿Qué haces, uruguayo? ¿Cuánto sale esta paleta para la plaza, uruguayo? ¿Cuánto? ¿Pero No, qué pero pará. rompimos? ¿Qué, de oro la paleta o de madera? Pensé que de madera, uruguayo. Bueno, toma. Pero dame 4, uruguayo. ¿Cómo te estamos matando el hambre, no? Estamos viniendo todos a matarte el hambre, uruguayo. Pero pará, no puede ser, Víctor Hugo.
¿Con quién habla? No hablan así los argentinos. A lo único que le interesa es ese tipo de comentario de los argentinos. ¿Cómo te estás matando el hambre, boludo? No creo que el argentino diga eso. Quieren salvar el año con nosotros, uruguayo. Año nuevo. Vida nueva. Tardes nuevamente felices. Vuelve el programa donde siempre pasan cosas. Maldita suerte. Mati, Gaby, Jera y Orián regresan a El Destape muy pronto, de 14 a 17. Maldita suerte. Como siempre, haciendo cosas raras para gente normal. El Destape 1070. Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Te acompañamos hasta las 20 en vivo a través del Destape. Nos podés escuchar en AM 1070, ver en TDA en el canal número 20 de Telecentro y por supuesto a través de la transmisión en vivo de YouTube. También podés seguir escuchando los contenidos del programa donde quieras y cuando quieras a través de www.norabar.com.ar. Ingresás y te vas a encontrar con Talentos, noticias, cada una de las entrevistas y todos los programas completos del ciclo para escuchar en formato de audio o podcast. www.norabar.com.ar. Ahora es momento de compartir algunos de los mensajes de ustedes. Gracias por acompañarnos durante toda esta hora. Walter Lobato dice: hola Nora y equipo. ¿Qué hacen a esta hora? Se pregunta. Walter, estamos todo enero, febrero y después veremos en el nuevo horario de los viernes de 7 a 8 de la noche. Así que esperamos que nos sigas acompañando. Patricia Marcela Peirano, hola, hoy los veo en vivo, muchas gracias por ponernos al día con los avances científicos, excelente programa, ojalá fuera más largo o más días. Un abrazo, gracias Patricia. Coquito dice, muy buena nota, gracias, en referencia a la nota que realizara Nora a Luciano Sposato. Graciela Carneval, excelente nota, cuántos mitos se caen, gracias por tan buena información que hacen a nuestra buena salud. Y así siguen los mensajes que luego seguiremos compartiendo. Ahora es momento de ir rápidamente, Nora, si te parece, a la segunda entrevista de este día. Así es, y yo les decía que son temas que nos interesan a todos. El ACV, para que no nos dé, hagamos todo lo posible. Y el segundo tema del día tiene que ver con la alimentación. Y todos nos alimentamos y todos tomamos. Y esta semana se publicó un trabajo en 184 países que atribuye millones de nuevos casos de diabetes y enfermedad cardiovascular a las bebidas azucaradas. Para entender un poco más de esto y poder charlar sobre el tema, tenemos en línea a un súper especialista, el doctor Julio Montero. Médico nutricionista, presidente de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimenticios, docente universitario, autor de libros y artículos científicos, además de conferencista internacional. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola Nora, buenas tardes. ¿Cómo te va? Un gusto estar con ustedes compartiendo esta tarde con tu audiencia y con este tema tan interesante que promete ser para todos, ¿no? Un poco amargo. A pesar que son bebidas azucaradas, ¿eh? Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas dispuesto estos minutos. Sabemos que es época de vacaciones, así que más que agradecidos. Y la verdad es que llamó muchísimo la atención, tuvo una repercusión enorme en muchísimos medios, no solo de la Argentina, sino del mundo, porque no es la primera vez que se habla de las bebidas azucaradas. Pero, bueno, un estudio realizado en 184 países donde se compara justamente la cantidad de bebidas azucaradas que toma la población, o sea, la exposición que hay a estas bebidas, cómo suben los casos de diabetes, que sabemos que es un tsunami, en particular la diabetes tipo 2, y también la enfermedad cardiovascular, causa número 1 de muerte en el mundo occidental. Bueno, todo lo que tenga que ver con estas dos enfermedades tiene de por sí un
un interés especial. Y en este caso, los hallazgos del estudio son bastante preocupantes porque les atribuyen, bueno, 1 de cada 10 nuevos diagnósticos de diabetes y 3 de cada 10, de enfermedad cardiovascular. No es chiste, ¿no? Y todo al consumo exagerado de estas bebidas edulcoradas. ¿Qué tenemos que, digamos, qué trascendencia tiene esto y cómo tenemos que interpretarlo con respecto a nuestras costumbres habituales? Yo por mi parte las dejé de lado y dejé de lado también los edulcorantes, pero queremos escuchar tu opinión, que sos el que verdaderamente sabe de estos temas. Bien, bueno, esto se puede encarar desde muchos puntos de vista, ¿no? Depende desde dónde se lo mire, uno puede tener distintas afirmaciones. Desde el punto de vista biológico, que es lo que a nosotros, a los médicos más nos debe preocupar, tenemos que saber que este tipo de alimentación en base a azúcares diluidos en agua, a través de distintos tipos de bebidas, incluyendo los jugos, produce efectos que son inconvenientes para nuestra salud y que se prolonga, la prolongación en el tiempo de esta ingestión y la reiteración le da tiempo a que estos efectos inconvenientes vayan generando enfermedad cardiovascular y vayan sobrecargando el metabolismo de tal manera que conduce a la diabetes y a su prima hermana, que es la enfermedad cardiovascular. Y es justamente el tiempo lo que está dando lugar a que esto se pueda producir. O sea que una ingesta aislada es como el cigarrillo en ese caso, ¿no? Fumar un cigarrillo o fumar un puro de vez en cuando generalmente no va a hacer ningún otro daño que ser la puerta de entrada de una adicción, ¿no? Pero no va a causar ningún deterioro orgánico en particular. Lo que sí, la reiteración. Entonces, el consumo de bebidas azucaradas y edulcoradas y dulces en general, pero sobre todo lo que hace este estudio de la Universidad de Taft es tomar aquellas bebidas que han sido endulzadas con azúcares, en este caso con el azúcar común o con jarabe de maíz o con cualquiera de ellos que tienen similitud, es determinar que se está comenzando la enfermedad cardiovascular de la diabetes cada vez en edades más tempranas, porque este consumo es predominantemente en los jóvenes, comienza en la infancia y así estamos viendo una secuencia que es como una película de una catástrofe que se va desenvolviendo poco a poco, donde la abuela es la obesidad y la bisabuela es la ganancia de peso, ¿no? Que no llega a configurar obesidad, pero en nuestro país nosotros tenemos que el 33% de la población menor de 5 años ya está rozando el diagnóstico de obesidad. Entonces, tenemos una bisabuela que es la ganancia de peso. 33%, 1 de cada 3. Sí, en los chicos chiquitos sí. Después disminuye un poco, entre los 5 y los 17 años baja al 22, 23%, pero ya estamos en población muy joven con cifras extremadamente altas. Hay que tener en cuenta que la población de Argentina es una de las más consumidoras de bebidas azucaradas. Estamos cerca de los 130 litros por habitante y por año, estamos, creo, en la cúspide del mundo prácticamente. Así que no nos tiene que extrañar que estamos teniendo, bueno, uno se para o se sienta, como estaba yo sentado ayer en el pasillo de una institución médica, viendo pasar pacientes, pero no eran de obesidad, sino que se iban a hacer estudios ecográficos, y yo los veía pasar y te diría que de cada 10 había 7 con exceso de peso y 3 que eran manifiestamente obesos, ¿no? Y antes uno sentado en el mismo lugar, de vez en cuando pasaba una persona obesa, y esto uno no necesita un estudio estadístico, es tan rápido y tan sensible que uno lo detecta con los sentidos, ¿no? Con la intuición. O sea, ahora, sí. Claro, siempre se habló, digamos, de evitar las bebidas azucaradas en el contexto de la obesidad, pero este estudio trae un dato que es incluso más preocupante porque menciona o sugiere que las bebidas edulcoradas o azucaradas
tienen un efecto directo que es incluso independiente de la obesidad. O sea, incluso en personas delgadas puede tener un efecto deleterio. Así es, es un efecto independiente, no es intermediado por la obesidad. Cuando se acompaña, además de obesidad, bueno, ya se suman dos factores, el factor alimentario permanente y constante, porque la gente que empieza a consumir, consume todos los días su dosis, y el factor orgánico, que es el de un organismo que ya tiene una cicatriz metabólica que le llamamos obesidad. Entonces ahí ya se suman dos cosas, lo cual de alguna manera puede ser un agravante, pero el hecho que sea, de alguna manera, esto ya empezó hace muchísimos años, yo diría que hace como 70 años ya hubo una investigación con el estudio de los 7 países, del famoso estudio de los 7 países que vos te debes acordar porque fue famoso, que fue el que culpó a las grasas y al colesterol de la enfermedad cardiovascular. Con los datos de ese mismo estudio, un investigador que se llamaba de apellido Arens, trazó una curva de consumo de azúcar y de hidratos de carbono que daba la misma forma que el de las grasas, o sea, con cualquiera de los dos se podía haber hecho la misma afirmación, o sea que ya estaban esos datos. En el año 1950, John Yadkin, que era un investigador de origen ruso que vivía en Inglaterra y después en los Estados Unidos, escribió un libro que ya cómo hizo este hombre para sospechar lo que puso en el libro, y el título que le dio, que era Blanca, pura y mortal, ¿no? Es el título del libro, Blanca, pura y mortal. ¿Se refería a la cocaína? No, se refería al azúcar. No, se refería al azúcar, obviamente se refería al azúcar. Bueno, este hombre también pagó las consecuencias, ¿no?, de haber dicho eso y de haber escrito ese libro, porque realmente salió de todos los escenarios en los que solía estar. Pero bueno, quiero decir de que no es una cosa de hoy. Hoy tenemos un estudio que convalida todo esto, que los clínicos ya venían sospechando desde hace muchos años. Es más, estudios más previos ya indican que la India, que es uno de los países más afectados de diabetes y de obesidad abdominal, desde tiempos inmemoriales, porque esto no es de ahora, hoy lo decimos, pero ya este problema viene desde hace muchísimos años, qué sé yo, tal vez hace 800 años, y parece que estaba asociada con el consumo de una sustancia, que ahora no recuerdo el nombre porque nunca la había escuchado antes, pero que era como una especie de bebida que acostumbraban a hacer estas poblaciones y que se fue incrementando por una cuestión regional y local, y no fue debido al consumo de arroz, sino que fue el consumo de esta otra cosa que coincidía también con el consumo de los arroces. Entonces, bueno, esto es una historia que tiene su historia. Y digamos, la recomendación que uno debiera transmitir a la población desde el punto de vista médico, porque después está el enfoque social, el enfoque cultural, o sea, uno después tiene que organizar estos conocimientos para darle un formato que pueda ser aprovechado por la población, que pueda ser capitalizado, porque a veces las cosas demasiado estrictas generan un rechazo, ¿no? Un rechazo y el efecto opuesto. Pero la filosofía debería ser azúcar agregada 0, ¿no? A los Giuliani, tolerancia 0. Ahora, después uno hace lo que puede, puede consumir esporádicamente, pero hay que tratar de reducir todo lo posible. Y hay que pensar, claro, eventualmente, como vos nos acabás de explicar, un vaso de una bebida edulcorada, uno solo no nos va a hacer nada en particular. Lo que pasa es que uno se acostumbra al sabor dulce, ¿no? Y de hecho, los expertos de la Organización Mundial de la Salud, entre sus recomendaciones, lo que dicen es: tenemos que acostumbrarse a reducir el dulzor de nuestras comidas, porque
La verdad es que estamos muy adictos a todo dulce, las facturas, los panificados, los postres, el helado. Entonces se va sumando, ¿no?, esa sobrecarga de azúcar, y en el caso de las bebidas, aparentemente al venir en una forma líquida que no producen saciedad, es aún peor. Sí, incluso yo diría que la gente, o sea, el pensamiento automático es: no le voy a agregar azúcar al café, por ejemplo, lo cual es correcto, pero la mayor parte del azúcar que estamos consumiendo no se la estamos agregando nosotros, ya viene puesta, ¿no? Entonces es muy difícil sacarle el azúcar a un producto que uno compra y que lo tiene que consumir como viene. Pero la mayor parte de los azúcares que ingerimos vienen disimulados, no disimulados, sino incluidos adentro de otros formatos, adentro de galletitas, postres, en fin, no es el azúcar doméstico. Claro. Ahora, bueno, claro, si uno suma las dos cosas es peor, ¿no? Pero quiero decir, tenemos que estar atentos a lo que compramos, no solo a lo que le agregamos. Y con respecto a los edulcorantes artificiales, ¿son un buen sustituto? No. Podría ser algún sustituto para uso médico cuando el médico considera que la situación va a generar algún beneficio. Porque el edulcorante artificial, el problema que genera es el de la edulcoración. Porque los humanos tenemos un formato genético que nos hace vulnerables al dulzor. Con la dulzura conseguís casi todo de un humano. Así es. Es así, pero porque está formado, y no solamente los humanos. Hay especies, por ejemplo, las moscas que cuando se las acostumbra a consumir algo que es dulce y después se la depriva de ese consumo, modifican su comportamiento de vuelo, por ejemplo, ¿no? O sea, que hasta esos insectos que son tan minúsculos tienen un sistema de recompensa que los hace adictos y los hace necesitar esa sustancia para sentir que están en equilibrio psicoemocional. Que esa es en definitiva la traducción del dulzor. O sea, el placer que nos da el dulzor es un equilibrio psicoemocional que nos hace felices por unos segundos que dura el dulzor. Por eso hay que volver a repetir la dosis, ¿no? Y te hago una pregunta que nos llega en el chat de los oyentes. ¿Y el azúcar de las frutas? Bueno, el azúcar de las frutas está como a mitad de camino, y para algunas cosas sí, para algunas cosas no. O sea, las frutas son nobles en el sentido, alimentariamente son nobles, porque provienen de la naturaleza y tienen una matriz donde va incluido estos azúcares que modifica la acción de estos azúcares. O sea, no son exactamente iguales. No obstante, si uno mira el costado, digamos, anabólico o engordante de la fruta, en ese sentido el azúcar de la fruta se comporta también como engordante, porque es la golosina de la naturaleza, ¿no? Es lo que hace que los animales que hibernan dejen de consumir lo que venían comiendo y pasen a comer frutas. Eligen la fruta porque justamente las frutas los hacen más felices, entre comillas. Pero claro, no es que comen una fruta, ¿no? Por ejemplo, un oso que en el periodo de prehibernación gana 200, 300 kilos, come 10 o 15 kilos de uva por día, ¿no? Cosa que ninguno de nosotros todavía hace, pero quiero decir, no le daría el presupuesto para eso. Claro, Digo, que quisiera. O sea, claro, comer una fruta no va a generar el problema del consumo de los azúcares. Sin embargo, el consumo masivo de frutas puede ir en esa dirección, ¿no? Claro. Más allá de que la fibra de la fruta es como un amortiguante, ¿no? de la velocidad de absorción, porque uno de los problemas es la forma en que ingresa el organismo. Los compuestos sólidos tienen un tiempo de digestión y de absorción que es diferente de los que vienen en forma líquida. Entonces, los que vienen en forma líquida ingresan abruptamente al torrente circulatorio y llegan al sistema nervioso también en forma abrupta. Y esto genera una respuesta que no se consigue cuando la absorción es más lenta. Por eso las formas líquidas, por eso son las bebidas azucaradas las que tienen mayor impacto.
por varias razones. Una de ellas es porque el formato líquido es como más activo, ¿no? Claro. Bueno, estamos llegando al final de este viaje al infinito y más allá. Sabés que siempre que hablamos con vos nos gustaría seguir horas, pero bueno, por hoy no vamos a poder. De todas maneras, te agradecemos muchísimo, un enorme abrazo te mandamos y por supuesto, en cualquier momento del año volveremos a llamarte para tratar estos temas sobre los que sos un estudioso y nos ayuda a entender más cómo y por qué tenemos que alimentarnos mejor. Bueno, muchas gracias, Nora, por la oportunidad, por compartir este rato tan lindo. Y bueno, a disposición, para cuando necesiten, con mucho gusto, con ustedes y con todos los participantes y la audiencia de tu programa. Los amigos que nos acompañan. Muchísimas gracias, Julio Montero. Un gran abrazo. Estuvimos hablando con el doctor Montero, es médico nutricionista, presidente de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios, docente universitario, autor de libros y artículos científicos y conferencista internacional. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Bueno, como ustedes sabrán, como siempre, no nos queda más tiempo. Vamos a compartir algunos mensajes y comenzamos la despedida del día de hoy. Nelly Jiménez dice, gracias Norita y Sebas, excelente programa, buen año. Gustavo Martínez, la verdad uno aprende tanto, es como estar en clase. Muchas gracias. Sonia Patricia Gauto, Norita, te súper admiro, te dice. Felicitaciones y gracias por ser los divulgadores de las ciencias para todos en lenguaje simple y muy claro. Marcelo de Bursaco. Ana María Lucero, qué buen programa, Nora y equipo. Grandes temas de salud, toma de conciencia sobre lo que consumimos, todo a beneficio para la comunidad. Felicitaciones y los estamos viendo por la TDA. Raquel Montenegro, último mensaje que compartimos. Vemos muchos jóvenes obesos, chicas y chicos. Y la propaganda muestra gente joven, bien vestida y canchera. Gracias a todos por participar del programa, de acompañarnos durante toda esta hora de difusión de lo más importante en ciencia, salud y tecnología. Nora, agradecemos a nuestro equipo y comenzamos la despedida, ¿te parece? Muchas gracias a nuestra operadora Yeye Strano, en las cámaras a Marcelo Ojeda, en redes a Federico Pasos y Brenda López Fabri. Y a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general y a Eva Ojeda Bar en la producción. Y como siempre decimos, muchísimas gracias en particular a todos ustedes que nos acompañan haciendo este viaje supersónico por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología que se nos hace tan corto que de repente ya llegamos y tenemos que irnos, pero nos vamos hasta el próximo viernes a las 7 en punto, donde iniciaremos otro viaje al infinito y más allá. Que tengan una excelente semana. Esto fue